Buenos días, gente, ya estamos por un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a ver lo que ha pasado esta semana, que ha llegado la Navidad ya. Feliz Navidad a todos y a todas y a todes. y comenzamos. Ahora tenemos ya más tiempo, recordemos, a la época navideña pues algo más de tiempo habiendo, algún día de vacaciones cae. Pues lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, en mi día de vacaciones, es meterle mano a todos los acuarios. Cuando digo a todos menos a este, que ahora os explicaré por qué. Dicho esto, y felicitadas las fiestas a todos, vamos a comenzar este resumen semanal viendo todos los acuarios. Vamos a comenzar con este, que si recordáis teníamos un problemita de cianobacteria, que todavía seguimos teniendo, pero después de una semana en la que hemos estado tratando el tema de la cianobacteria con el Blue Exit, que es este, ni más ni menos, que ya lo enseñamos en el resumen semanal pasado, y os comenté que lo íbamos a estar utilizando con este Blue Exit, con este producto, que la verdad es que no me promociona ni nada, pero cuando algo funciona, yo ya lo probé en el holandés, funcionó, lo compré y tenía el bote todavía y digo, venga, vamos a probar y vamos a hacer la prueba definitiva, a ver si funciona en el acuario. Bueno, pues tras 5 días no he hecho cambio de agua porque no se puede hacer cambio de agua en 14 días, no he hecho absolutamente nada en el acuario, como veis los cristales por algunos sitios tienen ahí un poquito de alga y tal. Pues tras 5 días sigue habiendo, obviamente, o sea, tras 7 días sigue habiendo algo de cianobacteria. Ya no es tan bestia, ya no tiene un color tan intenso esta cianobacteria que queda por el sustrato. No la he retirado, no la quiero retirar hasta que no llegue el 14º día y haya que hacer cambio de agua, porque quiero ver in situ cómo va evolucionando. Por ejemplo, en este Fissidens, que había bastante cianobacteria por todos lados, como veis, por algunas zonas incluso se ha puesto como rojita y ha empezado a morir. Y por esta zona, que era la más afectada, si nos fijamos bien, ¿vale? Si nos fijamos bien, ya prácticamente la zona está bastante limpia de esa cianobacteria. Vamos a ver qué pasa en 14 días, le falta otra semanita, así que nada, dentro de una semanita, sin hacerle cambio de agua absolutamente ninguno ni nada de este acuario, a ver cómo va evolucionando. Yo, como me fío, he traído aquí el Lotus Red, que se me estaba poniendo demasiado grande en el holandés, y lo he tenido que sacar aquí para que no me haga sombra. Y nada, por lo demás, en este acuario está todo genial. Los pececitos, no os preocupéis, no les afecta el tema de no hacerles un cambio de agua en una semana. Obviamente con una buena filtración y no pasándonos de alimentación. Yo aquí sí que es verdad que cuando estoy con tratamiento con este tipo de productos, si no voy a poder hacer cambio de agua, lo suyo es que limitéis la alimentación. Ojo, no digo que pasen hambre los peces, digo que no os paséis y que echéis el alimento justo que se vayan a comer y no caiga el sustrato. Más allá de eso, no hago nada más. Por otro lado, el tema del Monte Carlo, la ciano le ha perjudicado, pero es que además aquí está como negruzco, aquí en estas partes de arriba. No son algas, no sé si es resto de cianobacteria o qué, pero bueno, vamos a ver cómo tira. No es el resultado que yo me esperaba con los troncos, la verdad, y el Monte Carlo. Entonces quizás a lo mejor lo acabo incluso quitando y dejo los troncos pelados, o sea, los troncos a cara vista, como digo yo, que yo creo que queda bastante bien aquí el tronquito a cara vista. Por lo demás, bueno, el acuario iba. Sí que es verdad que la iluminación, yo lo he dicho siempre, lo he dicho desde el principio, para plantas de medios, bajos requerimientos va bien. Pero ya si te quieres ir a colores brutales y tal, que se quedan un poquito justas. Mirad la rota las Vietnam, qué colorcito tienen. Es más rosa que rojo, le falta un poquito. Pero bueno, que oye, para tener un acuario bonito, más que suficiente esta Fluval Spectrum, junto con la otra que tenía el kit. No va mal. En fin, proyectito interesante. Recordemos, ya no tenemos aquí el Egein porque está en el acuario del salón, así que más espacio libre. También he sacado la bombona de CO2 que tenía en este lateral. Ya no la tengo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora está todo centralizado en esa bombona. Lleva 2 salidas el mano reductor. Entonces, pues tengo aquí, mirar, que nunca lo muestro esto. Tengo aquí la válvula solenoide, que en este caso está 24/7 funcionando. O sea, la tengo ahora mismo enchufada. Para que así esté tirando siempre. Más cosas. Bueno, lo típico, los manos reductores y demás. Y aquí los cuentaburbujas, este tiene una gota por segundo, este un poquito menos de una gota por segundo. Este es el del 240 y este es el del holandés. En el holandés vamos ya a verlo y os sigo explicando. Por cierto, ahora mismo el Fluval solo está funcionando con este filtrito, con el 407. Va muy bien estos filtros, o sea, es silencioso y la verdad es que bastante bien.
Y ahora sí que os voy a comentar una cosa, que estoy teniendo problemas con la filtración y quiero que me digáis qué podemos hacer, qué elegiríais vosotros. Bueno, antes de entrar de lleno al holandés, el acuariote este pequeño, madre mía cómo está de exuberante, está migrante, un migrante moides, está increíble. A ver si hoy le he hecho nada, un pequeño cambio de agua, he rellenado y demás, pero no he hecho mucho más. El Excel lo tengo aquí al lado porque lo compré el otro día y con el mega cambio que le hemos hecho en el holandés, pues lo he utilizado un poquito. Siempre me gusta tener un poquito de Fluid Excel. Aparte de la función antialgas, que yo no lo utilizo como antialgas, ya sabéis que un mejor antialgas más que productos es la estabilidad dentro de un acuario. Yo lo utilizo más que nada como aporte para facilitar la absorción del hierro en nuestras plantas. Es una de las propiedades que tiene el Excel y se nota bastante si queréis plantitas rojitas y tal. Se nota bastante. Vale, vamos al holandés. El holandés, que ya veis cómo está. Voy a quitar esto porque lo voy a sacar y lo voy a meter en agua con un poquito de lejía diluida porque está ya verde de semanas en funcionamiento ahí a tope. Bueno, el holandés, ¿cómo está? Pues mirad cómo está. Le he metido tijeretazo, me he quedado a gusto. Esto ha sido hoy, ¿eh? Mirad cómo he dejado la zona de las rotalas. Las he podado a saco. Mirad un plano aéreo de toda la zona. Quería sanear un poco y aún me he quedado corto. Tendría que haberle metido más para abajo el tijeretazo. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, así se ha quedado el tema. Ya el macizo de Ammania SP Bonsai, la verdad es que se ha quedado bastante, se está poniendo bastante denso este macizo, así que ni tan mal. Y por lo demás, esta Orogine Repens a tope, que está creciendo a gusto. Y nada, las demás rotalas, como veis, están a ras. Ya iremos dándole forma cuando vayan creciendo otra vez de nuevo los macizos. Y ya está, esto es así. Esto es poda, replante, hasta que tengamos los macizos perfectamente definidos. Estamos cogiendo bastantes kilómetros en esto del holandés. Poco a poco nos vamos preparando para el gran holandés. Por cierto, cuando quitéis el skimmer, llevar cuidado porque por aquí aún sigue habiendo succión. Y un pececito como este Rami, que está preciosa, esta hembrita de Rami se podría colar por ahí y tendríamos ahí un disgusto bastante grande. Y nada, por lo demás, el acuario, pues ahí va. Está estable, no hay algas, la filamentosa conseguimos no erradicarla, aún queda un poquito, pero bueno, conseguimos controlarla bastante bien. Os comentaré muy pronto cómo lo he hecho yo, gracias también a Jorge, de peces, ya sabéis, que nos estuvo ahí asesorando un poquito. Y la verdad es que, oye, bastante bien. Gambitas y Ramirezis juntos en una nueva aventura. En fin, acuario holandés que marcha a las 1000 maravillas. Esto lo veis así pelado, pero es que es la realidad. O sea, para tenerlo un acuario bonito, hay que tenerlo feo. Bonito, feo, y así todas las semanas. En fin, esto de los acuarios acelerados es lo que toca. Rara vez se mantiene un acuario ahí. Hombre, le podemos bajar el metabolismo un poquito reduciendo la iluminación, reduciendo CO2 y reduciendo abonado, sí. Pero a mí me gusta meterle a esto cera, ir cogiendo kilómetros en high y pues porque para acuario concurso, por ejemplo, que tenemos en el salón, es lo que necesitamos. Y necesitamos mucha experiencia y necesitamos meternos en materia y ver qué pasa con un acuario cuando lo aceleramos tanto, ver cómo podemos corregir desequilibrios, en fin, lo que tiene esto de la acuariofilia. Vamos a seguir. Bueno, mirad, he dejado apoyado el móvil porque ya sabéis, acuario aguas negras, he hecho el cambio de agua esta mañana y vamos a meterle el chute de taninos correspondiente. Ya sabéis que estamos utilizando el producto de Little Tree, ¿vale? El Blackwater, que es una auténtica locura, es una maravilla. De hecho, mirad, lo voy a coger para que sepáis de cuál hablo, aunque ya lo he dicho en muchos vídeos. Pero es este. Con esto, vamos, mirad, mirad, el riguroso directo, que esto también mola verlo. Mirad, ¡Oh! ¡He manchado la pared entera! Llevar cuidado cuando hacéis esto, porque podéis manchar la pared. En fin, ahora la limpio y si no, pues me tocará pintarla. Esto es así, chicos. Riguroso directo. Madre mía, la que he liado. Como veis, 3 mililitros y un acuario de, pues estos son 38 litros, si no me equivoco, que reales pues no son tantos, ¿vale? Y como veis, nada, 3 mililitros y dan de sobra. Mirad la que lía en la pared. Madre mía, Paco, de verdad. El día que te estés quieto. Menos mal que tenemos pintura de sobra. Y ahora me tocará limpiar o directamente pintar. Porque no sé yo esto, cómo se limpiará la pared. Llevar cuidado con esto, chicos. Que esto lo carga el diablo. En fin, la verdad es que mirad, 3 mililitros y tenemos aquí otra vez de nuevo el Blackwater listo y visto para sentencia. ¿Cómo van nuestros Buddies Tiger? Pues espectaculares.
O sea, estos peces son la leche. Lo que pasa es que con los reflejos, pues lo que digo siempre. Pero bueno, que por ahí están todos grandes, pequeños, medianos. Yo no sé si hay parejas, si no hay parejas. Lo que sí que sé es que ahora sí que puedo disfrutar de ellos. Puedo disfrutar de... Voy a darme la vuelta y a ver si tenemos menos reflejos por aquí. Más o menos. Lo que sí que sé es que ahora pues puedo disfrutar mucho más de su comportamiento. Los veo más en grupitos. No es uno persiguiendo a todos, sino que todos pues están ahí como en comuna, conviviendo y moviéndose entre todas las raíces de forma pues algo más natural, como si estuviesen en un río. La verdad es que mola un montón ver los bichos así y mola un montón tener los proyectos así. Ya veis desde arriba cómo está el tema. Este acuario no me crea mucho biofilm, no sé por qué, la verdad. Bueno, sí lo sé. Tengo normalmente la flauta del filtro, rompe un pelín la superficie y la verdad es que, oye, ni tan mal. Por aquí en emergido, pues lo típico, las pinatifidas que he visto las semanitas. Van lentitas en emergido, también supongo por las temperaturas, pero bueno, poco a poco van emergiendo, valga la redundancia, y se va quedando pues un proyecto chulo. La verdad es que me gusta mucho así la temática de acuarios de biotopo, de aguas negras y tal. Mola un montón. Como veis, son diferentes, son bastante chulos y mirar las carreritas. Vamos a ver si nos podemos acercar, que se pegan los peces aquí dentro, que es un espectáculo esta variedad de buddies. Es una locura. Ya empiezan a comer algo de seco, que conste. Ya empiezan a dejar de ser un dolor de cabeza para convertirse en pececitos que, bueno, que da gusto tener. Ya veis, bastante activos esta tarde. Se ve que me han visto aquí, se han levantado de la siesta y han dicho, échanos de comer, Paco. Vamos a poner el foquito aquí para que se vea el macizo de rotalas, como se tiene que ver. Ahí, a tope. Lo del foco, se me ha complicado, macho. Tenía uno visto en Wallapop. De hecho, es que no sé si decíroslo, porque en cuanto lo diga, vais a buscar y me vais a quitar el siguiente que salga. Tenía uno visto en Wallapop nuevo. Era un Kessil A80 con su stand y demás. Vale, el foco me lo dejaba por 110 y madre mía. No estuve rápido, me lo quitaron y ahora o me compro uno nuevo, que nuevo junto con el estante son, o sea, con el soporte, son aproximadamente unos 170 euros y ni de lejos voy a pagar eso por un foco, que pienso que están un poquito desactualizados, o bien me compro la Chihiro C2. Ya veremos, ya veremos. Una de las dos va a pasar en cuanto cobremos la nómina de enero. Eso es así. Así que nada, vamos a ver si aparece otro baratillo y me lo compro. A ver si ponen algunas rebajas o alguna historia de estas y ya me lo pillo. De momento, a ver, este no da malos resultados. El acuario está estable, no está generando algas. No sé si... A ver, lo que no genera algas puede ser aparte porque el acuario pues, de nutrientes lo mantengo bastante estable, limpieza de filtro y demás, pero también... No sé si el efecto de los taninos, bueno, eso seguro ayuda a inhibir un poquito el crecimiento de las algas y demás, pero la verdad es que el acuario, para no tener CO2, para no tener una inyección de abonado muy bestia en historias de estas, simplemente le echo un poquito de potasio y un mililitro de abono del Specialist Nutrition de Trópica a la semana y con eso es más que suficiente. Y luego, problemas que tengo con la filtración de este acuario. Mirad, vamos a acercarnos aquí. Este es el filtro, el Eco Pro. Vamos a ver si enfoca esto, que hay poca luz aquí, ¿sabes? Bueno, este es el Eco Pro que estamos utilizando de filtración en este acuario. Y mirad, me voy a callar, No sé si lo escucháis. Ese... Bueno, me está haciendo bastante ruido, eso tiene que ser cosa del eje, o sea, del rotor. Entonces, no sé qué hacer con este filtro. Ya tiene muchos años, ya de la junta no me acabo yo de fiar. Entonces, casi que me va a salir más caro comprarle un rotor nuevo, una junta y demás, que cambiar el filtro directamente. Entonces, no sé. ¿Qué filtro pondréis vosotros aquí? Obviamente, externo. No me vale uno de mochila, no quiero uno de mochila. Quiero un filtro externo para este acuario. ¿Cuál pondréis vosotros? Ponérmelo en los comentarios y lo vemos. JBL 401 se me hace un poquito pequeño. El siguiente modelo quizá ya se hace grande. Y las juntas de la JBL a veces fallan, a veces no me acaban de convencer. Eheim puede ser, pero el Classic ya lo he probado, estoy un poquito, no voy a decir aburrido, pero quiero probar otras cosas. Me encanta ese filtro, lo he dicho siempre y lo diré, uno de mis filtros favoritos. No sé qué filtración ponerle a este. Y Oase igual, se quedan un poquito grandes. Entonces, ¿cuál me recomendaríais vosotros ponerle a este acuariete? Comentarios aquí abajo. Vamos a seguir.
Bueno, y al acuario esta semana, o sea, de la cocina, perdón, esta semana a mirar lo que le ha pasado. ¿Qué ha pasado en este acuario, chicos? Pues más de lo mismo, que ha llegado la Navidad, me ha pillado así un día con tiempo y he dicho, pues le toca poda radical del Monte Carlo, lo he dejado a un dedito, por eso está prácticamente pues amarillento y tal, porque le he quitado mucha densidad, le he quitado mucha masa. Esta montañita, si la recordáis, prácticamente era una fusión ya, no se notaba el relieve. Y lo he podado, vamos, le he metido una poda de las radicales radicales. ¿Qué más he hecho? Las rotalas exactamente igual. He podado, he replantado ciertas zonas por las que había algunas calvas. En la rotala green también. Entonces, ahora mismo el acuario está feo, feo, feo. ¿Pero por qué está feo? Porque es necesario que esté feo para que en unas semanas, yo le echo 2 o 3 semanas para que esto vuelva a estar bonito. Las rotalas van a crecer más sanas. El corte de las rotalas es más bajo, de modo que si hago siempre las podas desde esa altura va a ser mucho mejor para luego ganar más densidad y no se vea tan artificial luego los cortes de las podas. No sé, yo creo que me gusta cómo va a quedar. En fin, estoy en la lucha continua y constante contra este biofilm. Hoy no hay mucho, porque hemos hecho el mantenimiento, de hecho hoy no hay nada. Y ya veremos cómo lo hacemos. La pipa, tengo que ponerla de cristal. Tengo que buscarme un calentador de los planitos y finitos, que no quede esto tan grande, o incluso un calentador externo. Y bueno, ya veremos lo que vamos haciendo. De momento el acuario, la verdad es que está espectacular. Vamos a ver cómo va quedando. Mirad qué pequeñito es, ¿eh? Ahí el rincón zen de la cocina, el zen chill out. En fin, cómo me duele en la vista el calentador ahí, que es más grande que el acuario. Ay, madre mía. Poco a poco lo iremos corrigiendo. Vamos a seguir la ronda porque aquí no hay mucho más que comentar. Las gambitas, que creo que le voy a hacer un gambario específico, que ahora os explicaré dónde lo voy a poner. Sobre todo para seguir con la línea de las PRL, porque aquí veo que día tras día la voy a perder y no me gustaría en absoluto. Así que bueno, quizás, chicos, esto de montar acuarios nunca pare. Pero ese va a ser súper secreto. Ese no lo va a ver nadie, va a estar súper escondidito y solo lo vais a conocer ustedes. Pero eso lo vamos a contar ahora mismo. Mirad, vamos para el salón. Mirad, y vamos para el salón y ha aparecido delante de mí un perrillo muy travieso. Mirad los dientezacos que tiene ella. Ya tiró los de leche y ahora tiene estos, que son unas máquinas de matar. En fin, no los quiero enseñar esta tarde. ¿Qué te has echado en la oreja? Madre mía. Como tiene las orejacas como las tiene, cada vez que come o bebe algo, pues mete las orejas en el cuenco. En fin, menos bicharraco. Muy bien, trufa, muy bien. Buen perro. Está tremenda. Venga, vamos para el salón. Por cierto, Coco lo tenemos aquí en el balcón, que está disfrutando de su tardecita. No quiero enseñar mucho más, pues si no vais a saber dónde vivo, y eso no mola. Así que aquí lo tenemos en el balcón, que ya lo voy a pasar dentro, porque ya empieza a hacer fresquito en la calle. Le gusta estar aquí escuchando otros pajarillos durante el día. Lo saco todas las mañanas para que le dé el sol y luego ya por la tarde lo vuelvo a pasar. Así que nada, por aquí dejamos a Coco, la mega mascota. Bueno, antes de meternos en materia cómo va este acuario, mirad cómo tengo el salón ahora mismo. La regleta por aquí, el extintor por aquí, que esto en cuanto lo llevo a hacer la primera recarga, esto no es muy seguro, lo tengo con una brida, le vamos a poner una llavecita de esta de toda la vida y ya está, que son las seguras. Bueno, reductor doble, esta la tenemos condenada, ¿vale? Bueno, condenada, la tenemos cerrada, esta llave, que de momento no la vamos a utilizar. Esta es la que le está dando CO2. El filtro aquí, tengo que taladrar. A ver si estas semanitas saco ya tiempo y lo dejamos liquidado todo dentro del mueble, que no sé ni qué tengo aquí dentro del mueble. Pues nada, mirar todo lo que tengo aquí. Todavía tengo el sistema del DSM por aquí, que no lo he quitado. Y por aquí. Pues más de lo mismo. Esto es una locura, ¿vale? Lo que os iba comentando, ¿vale? Antes de meternos con este acuario. Necesito un gambario específico. ¿Pero dónde lo vamos a poner? ¿Vosotros qué creéis? ¿Dónde lo ponemos? Aquí no va a caber, porque aquí van el extintor, que estoy viendo que me va a caber, pero muy, 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 muy justo. Pero muy, 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 muy justo. Y el filtro, vale, ahí sí que cabe de sobra. Entonces el gambario, pues va a caber, o va a ir donde está la trufa. Trufa, quítese, por favor. Trufa, trufa, no metas ahí el morro. Bueno, pues eso, el gambario lo voy a esconder por aquí. Por ahí, va a ir escondido. No sé si a nivel de suelo, que no me gusta ponerlo a nivel de suelo, o subido, no lo sé. Es que estos cristales, esto no aguanta peso como para poner aquí un gambario. ¿Y si ponemos varios cristales? ¿Aguantarán peso varios cristales? Como para poner encima un acuario con 30 litrejos de agua.
¿Vosotros qué creéis? Comentarios aquí abajo. Yo creo que no. Pero bueno, que no lo sé, ya veréis. Si no, le hago una mesita aquí dentro, le hacemos algo chulo y hacemos un gambariete escondido. Ese sí que va a ser un gambario, full gambario, de los que a mí me gustan, de cría intensiva. Pero bueno, como hoy lo que venimos es a ver este acuarete, ¿cómo va este acuarete? Pues mirar, cositas que le he ido haciendo. Como veis, lo he dejado todo aquí manga por hombro esta mañana, del mantenimiento. Le hemos puesto este skimmer de superficie, no sé si de forma temporal o al final se lo voy a dejar. La verdad es que de estética el acero inoxidable pues no resulta feo, ¿vale? En estos acuarios, así que probablemente lo saca dejando esas pipetas de acero inoxidable. Por lo demás, el acuario, ¿cómo marcha? Bien, pero algo que sabíamos que iba a pasar. Mirad, ¿veis todo eso? ¿Veis todo eso? Alga diatomea. ¿Lo veis? ¿Veis las roquitas? Madre mía, cómo está esto. Escúchame de burbujitas. En fin, alga diatomea por todo el acuariete. Algo totalmente normal en la maduración, el inicio de los acuarios, pero bueno, las plantitas poco a poco van arreando. Mirad, por ejemplo, la Rotala Orange Juice. No sé si es que no habéis visto el vídeo, no sé por qué no lo veis ese tipo de vídeos, pero el viernes pasado subimos un vídeo, pues viendo un poquito cómo iba a ser este acuario, cómo lo había plantado y demás. Y nada, ya están sacando brotecitos nuevos esta Rotala Orange Juice, así que en unas semanas a cortar y a replantar. Y por aquí, nada, la Rotala Macandra que tenemos aquí, de esta no, la verdad es que no aprecio que vaya ni mejor ni peor. Y el resto de rotalas, pues ya van sacando esquejitos esta mañana. He vuelto aquí a plantar a podar y replantar un poquito de rotalas. Y nada, en el lateral os comentaba, ¿vale? Os comentaba que me faltaba por aquí por decidir en este lateral. Creo que vamos a poner más Rotala Orange Juice y así rompemos ese rojo intenso y va cayendo así un poquito un rojo, el del Orange. Como ahí no pega tanta luz, va a estar un poquito más clarita que esa. Entonces creo que va a ser una buena opción. Y así no hay tanta variedad de plantas, que al final ahí me agobia tener aquí 200 millones de plantas. Me habéis comentado que para planos delanteros, sobre todo por aquí abajo, quizás por aquí una flamingo, no lo sé. Me habéis comentado muchas cosas, se agradecen esos comentarios y ya se verá lo que al final hacemos. Trufa, ¿qué estás haciendo ahí? Es que está metiendo la pata y va a tirar algo. Que parece bueno el perro cuando lo ves así, pero luego te la lía, que tela, que da gusto. En fin, que poco a poco este proyecto va para adelante. De momento no estoy abonando únicamente potasio. Las primeras semanas, cambio de agua cada muy poquitos días y ya veremos cómo se va estabilizando este acuario. Paciencia, que esto acaba de arrancar. Lo que sí que es muy importante, y que no lo he hecho, me acabo de dar cuenta, es, ¿veis esos dos brotecitos de Monte Carlo? Esos dos brotecitos de Monte Carlo hay que eliminarlos a la de ya. No quiero ese pasillo que va a ser el río, no quiero que haya Monte Carlo. De hecho, ese y ese también hay que quitarlo. Es muy importante, sobre todo eso, ser constantes y podar y quitar y no permitir que vayan creciendo, pues si no al final no va a haber camino de, de arena, sino que va a haber camino de Monte Carlo. Y eso no nos gusta. Así que nada, gente, lo vamos dejando ya por aquí, que menuda chapa os he metido hoy. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguirnos a las notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!